Nuevamente, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la presente audiencia pública. El expediente es el 9560-2022 TCE. Se va a hacer lectura del acta. Miércoles 4 de enero de 2023, audiencia pública de la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, integrada por la señora vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje. Expediente número 9560, diagonal 2022.tce. Recurso de apelación interpuesto por el consorcio JASA y TRASA Contratistas, conformado por las empresas JASA Contratistas y Servicios Generales Sociedad Anónima Cerrada y TRASA Contratistas y Servicios Generales EIRL, en el marco del procedimiento de selección concurso público número 39-2022-Electro-Noroeste S.A., ítem número 2, convocado por la empresa de servicio público de electricidad del noroeste del Perú S.A., Electro Noroeste S.A., para la contratación del servicio de actividades técnico-comerciales y atención de pequeñas emergencias de distribución en el ámbito de las localidades dentro de la zona de influencia de la unidad de negocio sucursales CAS Morropón, CAS Buenos Aires. Ítem número 2, CAS Buenos Aires. En representación del consorcio impugnante formulará informe legal el abogado Paul Ricardo Díaz Rodríguez, identificado con registro número 7211 del Colegio de Abogados de la Libertad. En representación del tercero administrado, la empresa Servicios Generales Erasmo Reto Alvarado, empresa individual de responsabilidad limitada, formulará informe legal el abogado José Luis Palomino Pérez, identificado con registro número 71005 del Colegio de Abogados de Lima, e informe de hechos el señor Erasmo Reto Alvarado, identificado con DNI número 03322656. En representación de la entidad formulará informe legal el abogado Sandro Piero Hernández Díez, identificado con registro número 4967 del Colegio de Abogados del Callao. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Finalmente, se deja constancia que la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y por la secretaria del tribunal encargada. Gracias. Según lo solicitado por el consorcio impugnante, tiene el uso de la palabra el señor abogado Paul Ricardo Díaz Rodríguez. Doctor Díaz, tiene 10 minutos para el desarrollo de su informe. Puede iniciarlo. Buenos días, señores vocales. Buenos días con todos los presentes. En principio, para dejar constancia que una de las empresas que conforma este consorcio no es TRASA, sino TRZ Contratistas. Dicho esto, es pertinente indicar que el presente recurso impugnativo tiene como pretensiones, en primer orden, cuestionamos la descalificación de la oferta del consorcio recurrente y solicitamos se revierta esta condición de descalificación al amparo de lo previsto en el artículo 123, numeral 2 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Acto seguido, impugnamos el otorgamiento de la buena pro concedido o otorgado a Servicios Generales Erasmo Reto, EIRL, solicitando que se declare fundado el presente recurso y revocada el otorgamiento de la buena pro. Y asimismo, haciendo un análisis del fondo del asunto, que esta primera sala tenga bien calificar la oferta del recurrente y otorgarle la buena pro. Básicamente, centramos nuestro petitorio en evidenciar el actuar arbitrario y errado del comité de selección al calificar y luego descalificar la propuesta del consorcio recurrente, toda vez que ha utilizado criterios que no estaban previstos en las bases integradas del procedimiento de selección. A mayor abundamiento, debo precisar que las bases integradas establecían para el tema de los requisitos de calificación dos aspectos marcadamente notorios: el equipamiento estratégico y la infraestructura estratégica, que son los dos aspectos que el comité de selección ha evaluado a efectos de descalificar. En un primer extremo hablaré sobre el equipamiento estratégico. ¿Qué se requería en este rubro? Que el postor acreditara la disponibilidad
de una camioneta 4x4 y de 6 motos lineales, mototaxis, motos cargueras, etc. En cuanto al aspecto de la camioneta, hemos pasado satisfactoriamente esta evaluación o esta calificación. Sin embargo, en el momento de calificar la acreditación de las 6 motos lineales, el comité ha utilizado, repito, un criterio arbitrario, subjetivo, que no estaba previsto en las bases. Para descalificarnos, ha dicho lo siguiente: los contratos presentados por el postor son de fecha anterior y además no cubren todo el plazo de ejecución del servicio convocado. Estos dos aspectos, insisto, no estaban señalados en las bases integradas. Además de eso, si revisamos el folio 67 de las bases integradas, advertimos que para el ítem número 2, CAD Buenos Aires, en lo referente a este equipamiento estratégico, únicamente se requería como acreditación la copia de documentos que sustenten sea la propiedad, la posesión, el compromiso de compra-venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico. Entonces, bajo estas reglas glosadas por la entidad en el concurso público, es que el consorcio recurrente presenta contratos de arrendamiento de las motos lineales. Y además de presentar estos contratos de arrendamiento, amplía el espectro y acredita con mayor suficiencia la disponibilidad presentando las tarjetas de propiedad de las motos, búsqueda registrales en SUNAR, seguros obligatorios contra accidente de tránsito. Es decir, fue más allá de lo requerido en las bases. Acreditó la disponibilidad y además, con otros documentos pertinentes, complementó esa información. Sin embargo, se descalificó este extremo del equipamiento estratégico, aduciendo, como ya dije, que los contratos eran de fecha anterior y que no cubrían el plazo de la prestación del servicio, circunstancia que no estaba señalada en las bases integradas. En ese extremo, podemos advertir que el consorcio JASA no solamente acreditó 6 motos, sino 8, y adjuntó, como repito, estos documentos adicionales. Mientras que el adjudicatario, el Servicio General de Cerrado Morreto, ha presentado 2 compromisos de alquiler, uno a folios 27 de su oferta y otro a folios 32, tanto para la camioneta como para las motos, sin evidenciar un plazo de vigencia del alquiler, como sí se exigió a nuestra representada. Entonces, a nosotros sí se nos exigió un plazo de vigencia del alquiler y sin embargo al adjudicatario no. Esta circunstancia evidentemente transgrede los principios que rigen las contrataciones públicas, tales como la igualdad de trato y de transparencia, ampliamente desarrollados por el Tribunal de Contrataciones del Estado en sus pronunciamientos. Para el caso del otro postor, Savianor, él presentó compromisos de compra y venta de vehículos y de vehículos menores. En consecuencia, no se exigía ahí el tema del plazo de vigencia. Entonces, me he referido básicamente al equipamiento estratégico. En cuanto a la infraestructura estratégica, se utiliza el mismo criterio para descalificarnos, que el contrato es anterior y que no cubriría el plazo de vigencia del servicio, requisito nuevamente que no se encontraba regulado en las bases integradas del procedimiento de selección. Sin embargo, pese a ello, la recurrente presentó un contrato de alquiler suscrito entre una de las consorciadas y una persona natural, con la plena identificación de que el contrato podía ser renovado. Entonces, si es que el comité no se fijó de ese detalle, es preciso señalarlo en este momento. Asimismo, adjuntamos un recibo de luz que acreditaba la propiedad de quien nos estaba alquilando, en este caso, la propiedad. Conforme he podido señalar, para el caso de la recurrente se han identificado algunos criterios o requisitos que no estaban, insisto, glosados en las bases. Mientras que para el caso de los otros 2 postores, incluido el adjudicatario, dicha exigencia no ha sido requerida. Fíjese que en el caso de Consorcio Savianor, que sí fue calificado favorablemente, adjuntó una carta de compromiso de alquiler a folios 418 de su oferta y no se exigió o no se evidencia un plazo de vigencia del referido contrato. Sin embargo, fue calificado positivamente.
Y en cuanto al adjudicatario, Servicios Generales Herrán Morreto presentó documentación sobre un lote de terreno expedido por la Municipalidad Provincial de Morropón, pese a que las bases establecieron que el postor debía implementar un local con determinadas características. A manera de conclusión respecto a estos dos aspectos, equipamiento e infraestructura estratégica, reitero que el consorcio recurrente sí cumplió con acreditar la disponibilidad tanto de las motos como de la infraestructura, que era la exigencia establecida en las bases. Sin embargo, pese a ello, fue descalificado. Se ha optado por otorgar la buena pro al Servicios Generales Herrán Morreto, pese a que su oferta económica era mayor a la nuestra. Nosotros fuimos calificados positivamente en cuanto a la oferta económica y estábamos ocupando el primer lugar, circunstancia que de haber sido favorable la calificación o correcta la calificación efectuada por el comité, hubiese devenido en el otorgamiento de la buena pro a favor del consorcio recurrente. Unos aspectos importantes que son necesarios revelar son el hecho de que uno de los miembros del comité de selección, la representante del órgano encargado de las contrataciones, votó o dejó expresa su disconformidad con la calificación efectuada por los otros dos miembros del comité de selección. Y para ella, está dentro de los documentos del procedimiento, sí cumplía nuestra representada con haber acreditado la disponibilidad, subrayo, porque es importante tenerlo en cuenta, la disponibilidad tanto de los bienes muebles, que son las motocicletas, como del inmueble. Además, como segundo aspecto relevante, es preciso indicar que en los documentos subidos o colgados al SEACE se dice que nuestra oferta técnica obtuvo 100 puntos, circunstancia que difiere totalmente de la realidad, toda vez que, insisto, hemos sido descalificados. Si aún tengo tiempo, señores vocales, quisiera entrar a contradecir brevemente lo expuesto por tanto la entidad como el señor, o bueno, la empresa del señor Herrán Morreto. En cuanto a la entidad, nos llama la atención que pese a haberse otorgado el plazo para que presente su informe técnico legal, ellos solicitaron una prórroga aduciendo que tenían que adjuntar copiosa información. Pese a que debían hacerlo en un plazo establecido, no lo hicieron. Cuando ha presentado el informe técnico legal, advertimos que de copioso o de abundante ese informe no tiene nada y simplemente repite los fundamentos del comité de selección. Es más, llama poderosamente nuestra atención que la entidad señale que, otra vez, ¿no?, los contratos presentados no cumplen los plazos que exigen las bases integradas, que es de 1095 días. Por ningún lado, este era un requisito para ser calificado positivamente. Y dice además que en ninguno de los contratos los arrendadores se comprometían con la contratista a seguir alquilando sus motos si obtuviesen la buena pro. Además, señala la entidad que el adjudicatario presentó una promesa formal de alquiler. Para mí es un término nuevo, realmente, una promesa formal de alquiler. Sabía que existía la promesa formal de consorcio. Y señala que mi representada pudo acompañar a sus contratos una promesa formal de alquiler. O sea, nos exigían un documento adicional. Además de los contratos, exigía una promesa formal. Circunstancia que, como repito, no estaba señalada en las bases. Y respecto de lo manifestado por el señor Reto Alvarado, él centra su posición en el hecho de que invoca el plazo de ejecución de 1095 días, que nuestro consorcio no acreditó fehacientemente que se cuente con la disponibilidad de estos equipos, que las motos vienen siendo usadas actualmente en contratos con ENOSA, y que sobre todo el señor César Enrique Saavedra Fallen, representante común del consorcio, no puede suscribir contratos con César Enrique Fallen. Bueno, en principio es de señalar que respecto a las motos se ha presentado un contrato donde el señor César Enrique Saavedra Fallen suscribe contrato con JASA Contratistas, una de las consorciadas, representada por el señor César Enrique Saavedra Fallen. No es cierto que de persona natural a persona natural se haya suscrito el contrato. Además, es preciso indicar que por disposición del artículo 166 del Código Civil, sí es factible que una persona suscriba contratos consigo mismo. Claro que devendría inanulable en razón de las circunstancias que señala la norma civil estos contratos, pero de que es válido, es válido. Además, debería tenerse en cuenta
que estas dos motos consignadas en este contrato... Díaz, por favor, le pido que vayamos cerrando el informe. Ahora termino, señor vocal. Estas dos motos, si las retirara el comité o no las quería calificar, seguían subsistiendo las 6 motos que exigían las bases integradas. Porque, insisto, nuestra representada presentó contratos acreditando 8 motos, es decir, 2 más de las que indicaban las bases. Si las querían retirar o no las querían calificar, igual permanecían las 6. Y finalmente, el señor, o bueno, la empresa adjudicada señala que no hemos revertido nuestra condición de descalificado y por tanto el recurso sería improcedente. Bueno, pues conforme señalado en la parte inicial de esta exposición, nosotros solicitamos como primer punto o cuestionamos la descalificación de nuestra oferta y solicitamos se revierta dicha condición en amparo de lo previsto por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho esto, y para finalizar, señores vocales de la primera sala, consideramos que corresponde declararse fundado el presente recurso, revocada la buena pro del adjudicado y por consiguiente, entrando a un análisis del fondo, otorgarle la buena pro al consorcio recurrente. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Señor abogado José Luis Palomino Pérez y señor Erasmo Reto Alvarado. Pueden iniciar los informes. Muy buenos días, distinguidos miembros del tribunal. En el presente caso, en representación del tercero administrado, procederemos a sustentar nuestros argumentos de defensa. Solicitamos respetuosamente al tribunal que declare infundado el recurso de apelación. Como segunda pretensión, que se descalifique en esta instancia o no admita la oferta del apelante, y como tercera pretensión que se confirme el acto de otorgamiento de la buena pro, por los siguientes argumentos. El primer punto controvertido que plantea el apelante es revertir su condición de descalificado. Como consecuencia de ello, el apelante pretende que se le otorgue la buena pro. Por lo tanto, nosotros consideramos que el tribunal, para que pueda declarar fundado esa pretensión, debe evaluar la documentación del apelante. Nosotros consideramos que su equipo estratégico y su infraestructura estratégica no está acreditado de forma fehaciente, pues hay ambigüedades e incoherencias en su documentación. La entidad decidió descalificar al apelante por no cumplir con acreditar fehacientemente que cuente con la disponibilidad de 6 motos en el equipo estratégico y que no ha acreditado en forma fehaciente la infraestructura estratégica, es decir, un local. Nosotros consideramos que independientemente de lo que diga la entidad, hay que remitirnos a las bases y a la oferta que ha presentado el apelante. Las bases piden como equipo estratégico acreditar 6 motos lineales o mototaxis. Nosotros consideramos que no ha acreditado fehacientemente esas 6 motos lineales, por más que haya presentado 8, por el siguiente motivo. Si el colegiado revisa el folio 59 al 61 de la oferta del apelante, hay un contrato de arrendamiento suscrito entre Mauro Tan Ojeda y la empresa Hasa Contratista. Este contrato de arrendamiento es incongruente y contradictorio y es un documento no idóneo, dado que hay contradicción en su contenido informativo. Y descontando ese contrato, o sea, 2 motos, y descontando el contrato de arrendamiento obrante en el folio 79 y 81 de su oferta, que también es otro contrato de arrendamiento incoherente, contradictorio, ya no acreditaría las 6 motos que piden las bases, solamente en el supuesto negado se acreditaría 4. ¿Y por qué decimos que estos 2 contratos de arrendamiento son contradictorios, distinguidos miembros del tribunal? Vamos a las pruebas. Se verifica a folio 59 al 61 de su oferta el siguiente contrato de arrendamiento. En la primera cláusula de este contrato dice que el arrendador es una persona natural que se encuentra en legítima posesión de 2 motocicletas. Lo que pretende acreditar el apelante con este contrato es la disponibilidad o posesión de 2 motocicletas. Pero si se revisa la cláusula 7ª de ese mismo contrato de arrendamiento, se refiere a un vehículo, no a 2. Si revisamos la 12ª cláusula de ese contrato de arrendamiento, también se refiere a un vehículo, no a 2. Si revisamos la 13ª cláusula de ese mismo contrato de arrendamiento, dice, se obliga a devolver el bien arrendado en la fecha de vencimiento de plazo. El bien se refiere a 1, pero en su cláusula primera dice 2. Si revisamos la cláusula 6ª, también dice, el arrendatario se obliga a devolver inmediatamente el vehículo arrendado.
Ese contrato es contradictorio. ¿Por qué? Porque en la primera cláusula nos habla de 2 motocicletas, pero en las demás cláusulas, séptima, decimosegunda, decimotercera y sexta, hace referencia a una motocicleta, un bien, un vehículo. Por lo tanto, ese contrato es inválido, no idóneo, por incongruente. De igual manera, folio 79 al folio 81 de su oferta. Contrato contradictorio, por lo tanto, no idóneo. El apelante pretende que le den la buena pro, pretende cumplir el requisito de calificación. Pero si el colegiado revisa ese contrato, 79, 81 de su oferta, la primera cláusula dice 2 motocicletas. Pero la cláusula séptima dice se obliga a entregar el vehículo, un bien. La 12ª cláusula, el arrendatario no podrá ceder el vehículo, un bien. 13ª cláusula, el arrendatario se obliga a devolver el bien arrendado, un bien, no 2. Es contradictorio, distinguidos miembros del tribunal. En consecuencia, descontando esos 2 contratos de arrendamiento, el del folio 59 al 61 y del folio 79 al 81, no cumple con acreditar las 6 motocicletas en forma fehaciente. ¿Qué dice la jurisprudencia del tribunal sobre la incongruencia? La congruencia de la información no encalza solo a los documentos de presentación obligatoria, sino a todos los documentos que forman parte de la oferta. ¿Cuál es el hecho que exponemos? Hay 2 contratos de arrendamiento que el apelante pretende acreditar como equipamiento estratégico, pero esos 2 contratos de arrendamiento son no idóneos por contradictorios. En ambas cláusulas de ese primer contrato dice 2 motocicletas y en las demás cláusulas dice 1. No es consistente, no es coherente ese contrato. Igualmente, el segundo punto controvertido, la entidad le observó por el tema de la infraestructura estratégica. Sin perjuicio de lo que diga la entidad, nosotros nos hemos apersonado dentro del plazo y tenemos nuestro derecho a observar también ese contrato con el cual ha supuestamente acreditado la infraestructura estratégica. Nosotros señalamos que si el tribunal revisa ese contrato que el apelante pretende hacer valer para acreditar la disponibilidad de su infraestructura estratégica, nosotros consideramos que es un contrato no idóneo, por temas que vamos a exponer. Se revisa el contrato que está al folio 90 al 94. En ese contrato se dice que la señora Karen Lilibet Chiroque Zurita no se dice que sea la propietaria del bien que pretende arrendar. Por el Código Civil nosotros señalamos, o el colegiado debe tener conocimiento, que quien está o quien tiene el derecho o la facultad de arrendar un bien inmueble es el propietario o un poseedor que se le haya dado facultades para poder arrendar el bien inmueble. En ese contrato de arrendamiento, en ninguna parte se dice que esta señora que va a arrendar el inmueble es propietaria. Por lo tanto, tendría que acreditar en su oferta alguna facultad que le dé el derecho de arrendar el bien inmueble. Pero si revisamos el contrato, simplemente dice en la primera cláusula que el arrendador, en calidad de representante legal del inmueble, es decir, es representante legal del inmueble, o sea, no es propietario. Ahora, ¿qué dice el artículo 167 del Código Civil? Quien es representante, en este caso, para hacer un acto de disposición, que es alquilar el inmueble, debe tener una facultad especial, un poder especial. Pero en ese contrato de arrendamiento no se ve en ninguna parte de su oferta que la señora que pretende arrendar el inmueble, Karen Lilibet Chiroque Zurita, sea la propietaria. Se ha buscado en los registros y en los registros ella no es propietaria, dice simplemente representante legal, pero no hay un poder que acredite esa facultad. Por lo tanto, ese contrato de arrendamiento es un documento no idóneo, porque no se acredita en forma fehaciente en la oferta que la persona que quiera arrendar el inmueble tenga ese derecho o esa facultad de poder arrendar el inmueble, porque ella no es la propietaria. En ese sentido, distinguidos miembros del tribunal, la infraestructura estratégica tampoco está acreditada en forma idónea. Se debe referir que el artículo 167 del Código Civil dice que quien quiere disponer de un bien inmueble debe tener una facultad especial, un poder especial, que no está en la oferta del apelante. Por esas consideraciones, nosotros consideramos que se debe confirmar la descalificación de la oferta del apelante, por tener contratos de arrendamiento de motos lineales contradictorios e incongruentes
y porque no se ha acreditado que la señora que pretende arrendar el inmueble tenga facultades especiales para poder hacerlo, ya que ella no es propietaria, solamente es una representante legal, no ha acreditado su representación. El tiempo que me queda le cedo al señor Erasmo para que diga lo que considere pertinente. Gracias. Bien, señores ilustres miembros del TCE, buenos días a todos. Bien, quisiera tomar nota de lo siguiente, ¿no? Todos los contratos o alquileres de motos, en este caso, han devenido solamente porque son utilizados en actuales actividades de contratos establecidos a terceros. Ahora, y con respecto a estos contratos, han sido hechos de manera tan burda, tan improvisada, que observemos, por ejemplo, de que en el caso de las cláusulas, estas han sido hechos omitiendo una de ellas, que es la 10ª, de la 9ª pasan a la 11ª en todos sus contratos por alquiler de moto, ¿no? Asimismo, voy a incidir sobre lo que decían antes el representante del consorcio recurrente, relacionado a lo que es la firma de contratos del señor Falén como arrendador, Saavedra Falén como arrendador, y el señor Saavedra Falén como representante del consorcio recurrente, en calidad de arrendatario. En uno de sus cláusulas establece que el pago se va a llevar a cabo mes a mes y que asimismo se emitirá por ello un recibo por honorarios o una factura. Un recibo por honorarios, ¿de qué forma podría acreditarse? Dado que el señor no va a ser quien conduzca las motos y los recibos honorarios están establecidos que se emiten por algún oficio o profesión que se deba dar. Por otro lado, también en lo referente a facturas, ¿qué factura puede emitir la persona natural si el registro actual de este señor Saavedra Falén no cuenta en la SUNAT o no aparece en la SUNAT como una persona, digamos, con negocios actuales? Entonces tampoco puede establecer no puede otorgar lo que es una factura. Además, el hecho mismo de que no puede emitir ni factura ni tampoco recibos honorarios nos permite también hacer un análisis de lo que es con respecto a que en el momento que se produzca una divergencia entre las partes, ¿de qué manera puede el señor Falén como arrendador y como arrendatario someterse a los tribunales? En este caso sería como si fuese un tribunal hacia reconocimiento de un juicio espejo, ¿no? Algo que no pudiera hacerse. Asimismo, debo referirme a lo que es con la contratación del inmueble, en la presentación de mi título de propiedad del inmueble. No se trata de un terreno, se trata de una casa. En una casa donde ha funcionado siempre una oficina, y esta oficina inclusive le ha otorgado servicios a la empresa ENOSA. Cuenta con una infraestructura ya establecida, no es como pretenden de manera malintencionada, de manera irresponsable sostener los señores del consorcio recurrente, de que se trata simplemente de un lote de terreno y que no guarda características con lo que es la dirección otorgada, como es el 449 Avenida Grau, Buenos Aires. No es verdad. Y a ellos les consta fehacientemente porque ellos están solamente a 4 o 5 puertas de mi oficina. De modo que lo que ahí se sostiene es totalmente erróneo, es totalmente falso, y creo que ha sido con la intención de inducir por más razones no demostrables a que yo no presento un requerimiento estratégico de infraestructura en este presente concurso. Por otro lado, para finalizar, con respecto... Vamos cerrando el informe, por favor. ¿Vamos concluyendo? Sí, efectivamente. Entonces, por todo ello, considero de que perseguimos lo que es la ratificación de lo que es nuestra adjudicación en el presente proceso de selección convocado por la entidad. Muchas gracias.
Gracias. En representación de la entidad, señor abogado Sandro Piero Hernández Díez. Adelante con el informe. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, a los demás miembros del tribunal y a las partes presentes en esta audiencia. En consideración de que estamos representando, digamos, a la entidad, nuestra exposición se va a limitar a sustentar y a tratar de explicar los fundamentos de la decisión del comité de selección. Debemos tener en consideración que dentro del marco de la ley de contrataciones, el comité de selección es un órgano autónomo. Por lo tanto, sus decisiones no requieren revisión ni autorización de ninguna autoridad y pues por ello que precisamente lo que se va a exponer en este informe oral es la decisión del comité de sustentar la posición o tratar de explicar de alguna manera, ampliar los motivos por los cuales el comité ha tomado esa decisión. Cabe señalar también que otra de las características fundamentales del comité es que las decisiones que puede tomar se toman por unanimidad o por mayoría, de manera que no necesariamente es correcto lo señalado por la parte apelante, en el sentido de que podría existir alguna incongruencia en las decisiones del comité, ya que estas pueden ser tomadas por mayoría, como ha ocurrido en el presente caso. Y otro punto previo también para precisar ante lo señalado por la parte apelante es que ha señalado que habría en las decisiones del comité cierta incongruencia en la medida que se había calificado y después descalificado su oferta. Eso no es correcto. Recordemos que dentro del ámbito de la ley de contrataciones, los procesos de la contratación de servicios, como es en este caso, se rigen por la metodología de postcalificación, que supone que primero se analizan los elementos de admisión de la oferta, luego estos son evaluados y finalmente se verifica el cumplimiento de los requisitos de calificación. Y de la verificación de las actas, ustedes podrán verificar que efectivamente se ha seguido dicha metodología. Primero se ha verificado los requisitos de admisión, se ha evaluado las ofertas y es por eso que se ha otorgado calificación o mejor dicho, se ha otorgado un puntaje y finalmente se ha procedido a la verificación de los requisitos de calificación, donde es en esta instancia donde el comité ha descalificado la propuesta de la empresa apelante, aun cuando en la práctica es cierto, había obtenido el máximo puntaje. Entonces, no existe ninguna incongruencia tampoco en la metodología utilizada por el comité. Dicho ello, si me permite, señor presidente, quisiera mostrar unas diapositivas que ya han sido previamente coordinadas con la Secretaría y que han sido aprobadas. Voy a hacer la presentación. ¿Me confirman, por favor, si es que se pueden apreciar? Tenemos a la vista su presentación. Ok. A ver, un momento. Tenemos a la vista su pantalla, pero no podemos ver su Sí, presentación. sí, yo tampoco la puedo ver. Por algún motivo no se puede. Pero, Secretaría, ¿tenemos la presentación? ¿Podemos proyectarla? Sí. Doctor Dejo de Hernández, presentar entonces. deje de compartir la presentación, Sí. la vamos a compartir Ok. desde la Secretaría. Muchas gracias, señor presidente. Ok, muchas gracias. Sí, pasamos rápido, por favor, a la segunda diapositiva para no tomar mucho tiempo. Ya se ha explicado la naturaleza de la contratación. Este es un servicio de actividades técnico-comerciales y es importante tener en consideración el tipo de servicio porque este servicio involucra una serie de actividades de naturaleza permanente que tienen que llevar a cabo digamos, la empresa contratista, como son servicios de atención a clientes, reparaciones, etcétera, para los cuales, en efecto, por la naturaleza de la prestación se requiere una infraestructura donde va a operar la empresa, donde se van incluso a veces hay entrega de materiales, es una serie de actividades que tienen que desarrollarse y a la vez también se requieren los vehículos porque precisamente a través de esos vehículos es que se va a poder dar la atención inmediata a los requerimientos de la población. Recordemos que nosotros al ser una empresa pública además estamos supervisados por Ocinermin y por el Ministerio de Energía y Minas
y en caso de incumplimiento oportuno de los requerimientos y nuestras atenciones, podemos ser sancionados y multados. Es por eso que el cumplimiento de digamos, los requisitos de calificación resulta fundamental para asegurar y corroborar, digamos, la idoneidad de las empresas que participan. ¿Podemos pasar, por favor? En efecto, los requisitos de calificación, como ustedes mejor que nosotros lo conocen, lo que buscan es asegurar que la entidad, la empresa en este caso, pueda contar con un proveedor que cumpla de manera idónea con las capacidades y condiciones para prestar adecuadamente el servicio. Y dentro de este servicio, en efecto, se han solicitado pues unas motos lineales, 6 motos lineales y un centro de operaciones. La siguiente, por favor. En este caso, el consorcio apelante, ¿no?, presentó contratos de arrendamiento que acreditaban el alquiler de motocicletas. Sin embargo, acá hay un tema muy importante que hay que tener en consideración. Todos estos contratos que han presentado culminaban o en abril o en junio del año 2023. Sin embargo, el contrato, o mejor dicho, el procedimiento de selección ha convocado la prestación del servicio por 3 años, es decir, hasta el 2025. Sin embargo, los contratos que ha presentado son contratos suscritos, la mayoría de ellos a inicios del 2022, es decir, a inicios del año pasado, y culminan o en abril o en mayo o en junio de este año, es decir, no cubren ni 3 o en algunos casos 4 o 6 meses de los 3 años que va a prestar el servicio. Entonces, entendiendo la razonabilidad del comité de selección y teniendo en cuenta también lo que hemos explicado, qué es lo que se busca con los requisitos de calificación, que es asegurar que el proveedor que va a brindar el servicio cuente con las capacidades y condiciones idóneas para poder ejecutar las prestaciones adecuadas, y siendo este un servicio de 3 años, se entiende que esas condiciones y esas capacidades el postor que participa tiene que acreditar que está en capacidad de cumplirlas durante todo el periodo del contrato. No solamente en un periodo inicial o en una parte inicial, sino durante todo el periodo del contrato, asegurando que efectivamente cuenta con la disponibilidad o va a contar con esa disponibilidad. No se pide la propiedad, sino que se pueda contar con la disponibilidad durante todo el periodo del contrato. Entonces, lo cierto es que el comité, al tomar su decisión, lo que intuye es que en efecto estos bienes con los que cuenta el apelante pertenecen, probablemente los adquirió, los contrató, perdón, pues son alquilados, los contrató para algún otro servicio, alguna otra prestación, por eso son contratos de inicio del año pasado y cuya prestación acaba probablemente entre abril o junio de este año y probablemente por eso son las fechas de terminación. Es decir, no han sido contratados, no han sido alquilados exprofesamente para este servicio, sino para otras actividades que probablemente desarrolla, similares probablemente, no lo sabemos, pero que tienen una fecha de culminación. Y lo que le preocupa al comité, y es lo que expresa a través de su decisión, es que, oye, culminados estos contratos, puede existir algún problema porque en los contratos, en las cláusulas si uno revisa los contratos, más allá de los temas formales que nosotros no vamos a analizar, si uno revisa en estricto el contrato que deberían presumirse, que se presumen ciertos, los contratos de arrendamiento de las motocicletas no tienen ninguna cláusula de renovación, solamente establecen una fecha de inicio y una fecha de culminación. Entonces, no hay una incertidumbre, o el comité entiende que existe una incertidumbre respecto a lo que va a pasar entre abril y junio, que vencen dichos contratos, respecto de la disponibilidad o no de esos equipos, considerando que el contrato es para 3 años. Y hemos dicho que en caso existiera interrupción en las prestaciones o una deficiencia en las prestaciones derivadas del contrato a suscribirse, la entidad podría verse sujeta a la imposición de multas o sanciones por parte de los organismos supervisores y reguladores, como ha ocurrido en otras oportunidades. Y ese es un tema que también los miembros del comité que forman parte de las áreas de proyectos o de gestión de proyectos o áreas usuarias también tienen en su consciente y valoran también esas situaciones, esas actuaciones. Por eso se hablaba de la decisión autónoma de los miembros del comité. Entonces, eso es un elemento importante a considerar. La siguiente, por favor. En efecto, presentó un contrato de arrendamiento. En el caso del contrato de alquiler del inmueble, sí contaba con una cláusula de eventualmente renovación, pero que también es incierta porque no se sabe si en efecto el contratista o el propietario va a renovar esa cláusula o se la va a alquilar a otra persona, con lo cual también podría generar una cierta incertidumbre en la ejecución del contrato, que es un contrato a 3 años. La siguiente, por favor.
Como podemos ir dando cuenta, señores miembros, o sea, estoy tratando de explicar el razonamiento y digamos, lo que ha tratado de expresar el comité al tomar su decisión, es que para el comité de selección, los documentos presentados no guardaban, digamos, o no satisfacían el cumplimiento de las condiciones y capacidades que debía acreditar el postor que se presentaba al tener contratos que tenían una fecha de culminación fija y no garantizaban que contar con esa disponibilidad durante todo el proceso de contratación. Bueno, la finalidad, pasamos, esto ya lo hemos explicado, pasamos rápidamente, la siguiente, por favor. ¿Por qué se descalifica? Ya lo hemos explicado, ¿no? Por dado que no garantiza la disponibilidad se extienda durante todo el plazo de ejecución. Podemos pasar, por favor. Sí. Nos preguntamos, ¿está garantizado que los arrendamientos contratados se prorroguen para alcanzar el plazo de ejecución? Ese es un tema que no lo sabemos, no está garantizado. Si hay que contestar esa pregunta de manera dicotómica, sí o no, la respuesta es no, no está garantizado el arrendamiento, ¿no? Si bien es cierto, es una promesa, digamos, en este caso no es una promesa, en este caso son contratos fijos, a diferencia de una promesa de arrendamiento que se entiende que está hecha para toda la prestación, como en efecto. Se ha dicho, he escuchado atentamente las exposiciones de las partes y las partes entre ellas han cuestionado, no, pero tampoco el contrato de las otras empresas tenía un plazo fijo o extendido. Lo que pasa es que en el caso, y ustedes lo van a poder apreciar en el expediente, las otras empresas que han participado, lo que han ofrecido, en efecto, han presentado son promesas de arrendamiento o de adquisición de los bienes requeridos, pero que expresamente en esas promesas, de un formato de promesa, han considerado que es para la atención específica de este concurso público, entendiéndose que abarcan pues todo el periodo de duración, ¿no? Donde se comprometen las empresas, oye, yo me comprometo a arrendarte o a venderte los bienes, las motos que tú necesitas para la ejecución de las prestaciones de este contrato específico, el contrato número tal, para servicios, ¿no? A ENOSA. Entonces, de lo cual se desprende, el comité lo ha entendido así, ¿no? De que se entiende que son para la ejecución de todo el periodo del contrato de servicio. Es por eso que en esos casos el comité ha considerado válidas dichas, digamos, dichas ofertas, dichas promesas en unos casos de adquisición de los bienes, que en cuyo caso ya son propiedad o serían propiedad del adquirente en caso se les adjudique la buena pro, o de alquiler de los equipos que han solicitado. Pasamos, por favor, a las siguientes. La siguiente también, por favor. Bien, ¿qué implica que los contratos de arrendamiento hayan sido suscritos con anterioridad a la fecha? Bueno, eso lo hemos explicado ya, también lo vamos a pasar rápidamente. Significa que es muy probable que el contratista tenga otros contratos, con lo cual también surge otra complejidad, y es que estos servicios o los bienes, el equipamiento estratégico que se ha solicitado, es un equipamiento de tiempo permanente, porque las actividades a realizarse con ocasión de este servicio son actividades de naturaleza permanente. No son periódicas, no son eventuales, son actividades de naturaleza permanente y tienen que estar a disponibilidad total los equipamientos que van a ser asignados a este contrato. Y en este caso, sí, de lo que se deduce, si son bienes que ellos han adquirido, contratado para otros servicios, para otras prestaciones, que no es este concurso, porque no resulta lógico que yo contrate un año antes, ¿no? Los bienes o servicios que debo utilizar para este servicio, un año después, si es que además gano la buena pro. Entonces, queda claro que han sido contratados para otros servicios. No se va a poder garantizar tampoco pues esa disponibilidad permanente y total para las prestaciones que requiere la empresa, y que puede generar una serie de problemas y conflictos que podría incluso la empresa estar asumiendo riesgos de poder ser sancionada por los organismos supervisores, como puede haber ocurrido, de hecho, en algunas otras oportunidades, por no cumplir oportunamente o atender los pedidos de la población de manera oportuna. Entonces, estos elementos en conjunto son los que han sido valorados por el comité de selección para considerar, pues, que la oferta del apelante no cumplía con los requisitos de calificación que habían sido exigidos de ofrecer un equipamiento estratégico en las 6 motos, entiéndase de manera permanente y por todo el periodo del contrato, así como el equipamiento, la infraestructura estratégica, que es un inmueble de manera permanente y a disposición exclusiva para la prestación de este servicio. Seguimos, por favor.
Ya hemos explicado por qué motivos no se descalificó a los otros postores, porque estos han presentado promesas, digamos, de adquisición o de alquiler para el contrato. Específicamente han mencionado que es para la ejecución digamos, de los servicios derivados de este concurso público, lo cual el comité entendió y se desprende de ello, que es durante todo el periodo de ejecución y exclusividad de este servicio. Siguiente, por favor. ¿No? Eso es sustancialmente. Muchas gracias, señor presidente. Y sustancialmente esos son los motivos por los cuales el comité ha tomado la decisión y consideramos o quedamos a disposición de las decisiones que ustedes tomen, considerando que las decisiones que tomó el comité de selección de manera autónoma están de acuerdo al marco normativo de la ley de contrataciones. Muy bien, gracias. Doctor Díaz, ¿desea ejercer su derecho a réplica? Brevemente, doctor. Por 3 minutos, por favor. Por 3 minutos. Adelante. En el comité de selección encargado de un procedimiento de selección, las cosas no se presumen, no se desprenden, no se entienden, no se suponen. Las reglas definitivas de un procedimiento de selección están incorporadas en las bases integradas y como tal, en observancia de esas bases integradas, todos los postores confluyen para participar del procedimiento de selección sabiendo de antemano cuáles son estas reglas. En ningún momento se aprecia de las bases integradas que se haya necesitado algo más para acreditar el plazo de vigencia. Insisto en que para ambos extremos del equipamiento, tanto estratégico como infraestructura, se requería únicamente acreditar la disponibilidad de las motos o del bien inmueble, circunstancia que el consorcio recurrente ha acreditado incluso con mayor profundidad. Entonces, discrepo de lo manifestado por el doctor Hernández en cuanto a que él trata de interpretar el pensamiento del comité y cuáles habrían sido las razones que lo han llevado a elegir la oferta del adjudicatario y por qué desterrar o no calificar o descalificar la del consorcio recurrente pese a la documentación que cumplía lo establecido en las bases integradas. Entonces, insisto, muy respetuosamente discrepo de esa interpretación subjetiva que él pretende hacer de las razones del comité, toda vez que las reglas estaban preestablecidas, prefijadas, y en atención a ello se ha concurrido al procedimiento de selección. Reiteramos nuestra postura respecto de nuestras pretensiones, las cuales ya se han plasmado en el principio de esta audiencia. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, gracias. El señor Palomino, ¿algo que agregar? Señor abogado, Palomino. Sí, doctor. Por 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Para sintetizar nuestros argumentos, la pretensión del apelante es que se califique positivamente que cumple los requisitos de calificación. Entonces, al momento de evaluar ello, solicitamos que el tribunal revise los contratos de arrendamiento que pretenden acreditar la disponibilidad de 2 motos. El contrato de arrendamiento del folio 59 al 61 y el contrato de arrendamiento del folio 79 al 81. Ambos contratos tienen el mismo formato. En la primera cláusula, supuestamente, el arrendador se obliga a alquilar 2 motos, pero en esa cláusula de ambos contratos, en la cláusula 7ª, entre las obligaciones de las partes, dice el arrendador se obliga a entregar el vehículo, es decir, habla de 1. Entonces, hay contradicción en esos 2 contratos de arrendamiento y hasta la fecha no se ha pronunciado en nada, en este caso, el abogado de la parte apelante. Segundo punto, respecto a la infraestructura estratégica. En la infraestructura estratégica, nosotros consideramos que ese contrato de arrendamiento que pretende acreditar su centro de operaciones no es idóneo. Habla de un arrendador, Karen Lilibet Chiroque Zurita, y en la primera cláusula dice que es representante legal del inmueble, pero no ha acreditado su representación legal dentro de la oferta de ese inmueble, es decir, no ha acreditado sus facultades para poder disponer de ese bien y arrendarlo, en este caso, al contratista o al postor. Más aún, distinguidos miembros del tribunal, si su colegiado verifica, en este caso, si su colegiado verifica, esa señora que pretende arrendar el inmueble no es propietaria de ese inmueble. Por lo tanto, si no es propietaria de ese inmueble, como se puede verificar en esta diapositiva, en una búsqueda extranet de SUNAR, no tiene ningún bien inmueble registrado a su nombre. Por lo tanto, ¿cuál es la facultad que le permite arrendar este inmueble?
tampoco se ha acreditado, distinguidos miembros del tribunal, que tenga un poder especial para arrendar ese inmueble. Por lo tanto, ese contrato es no idóneo, ¿no? Porque no tiene las facultades para poder disponer de ceder la posesión al postor apelante de ese inmueble, porque no es propietaria, tampoco ha acreditado su calidad de subarrendataria, es decir, que el propietario de ese inmueble le dé facultad para que ella arriende o alquile. Es un documento no idóneo. Eso sería todo, distinguido miembro del tribunal. Doctor, si me permite, por favor, primero en orden, el doctor Hernández. Sí, muchas gracias, señor presidente. Solamente para hacer una precisión, acá no estamos ante interpretaciones subjetivas. Estamos tratando, y como lo hemos señalado, de explicar el razonamiento y la lógica que ha seguido el comité al momento de hacer su análisis y evaluación como órgano autónomo. Recordemos, las bases son las que establecen, como dice el apelante, las bases son las que establecen las reglas del proceso. En las bases se establecía que el requerimiento de los requisitos de calificación vinculados al equipamiento estratégico y a la infraestructura operativa son para todo el contrato. Es decir, y estos se acreditan con la propiedad o con la disponibilidad, pero la disponibilidad tiene que ser para todo el contrato. No es una disponibilidad parcial. Eso lo dicen las bases. Si nos vamos a digamos, dirigir a la literalidad de los textos y de lo que supone el concepto de acreditación de requisitos de calificación, es una acreditación ya sea de propiedad o de la disponibilidad o con cualquier documento que de manera fehaciente se acredite la disponibilidad para todo el servicio, no para una parte del servicio, no para un periodo del servicio. Y eso no ha cumplido el apelante. El apelante en todo caso ha acreditado, si lo podríamos considerar, disponibilidad para 3 meses en algunos casos y hasta 6 meses en otro, pero no para el servicio de 3 años. Entonces no ha cumplido literalmente con acreditar, contar con la disponibilidad, no estamos hablando de propiedad, disponibilidad por los 3 años del servicio. Y eso es un elemento objetivo que no tiene discusión. Eso es todo lo que quería señalar, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a consultar a los señores vocales si desean realizar interrogantes a las personas que han hecho uso de la palabra en la presente audiencia. Licenciada Rojas. Buenos días. No voy a formular consultas, señor presidente. Gracias. Doctor Cortés. Muy buenos días con todos. En mi caso tampoco voy a formular consultas, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tenía una anotación final el señor Díaz? ¿Doctor Díaz? Brevemente, empezando por lo que dijo finalmente el doctor Hernández. Qué bueno fuera que esos requisitos que se han aplicado para calificar al apelante hubiesen sido también aplicados a las otras 2 ofertas. Fíjense que en el caso de Sabia Nor incluso presenta un recibo como promesa de contrato, ¿no? En ningún momento habla de una vigencia, de asegurar la prestación del servicio. Eso lo hemos señalado en el recurso de apelación. Y haciendo alusión, ya que el doctor Palomino me mencionó de que no he dicho nada respecto de sus posturas, en algunos aspectos ya he señalado, porque tuve la oportunidad durante mi alocución, señalar la postura opuesta a lo manifestado por su representada, y básicamente en el caso de por qué la señora no tendría capacidades legales para alquilar, pues este tampoco ha sido un requisito que se haya establecido en las bases integradas, que se debiera acompañar algún tipo de poder, algún tipo de documentación que fehacientemente acreditara si es propietaria, poseedora. Insisto, basta revisar las otras 2 ofertas técnicas para darnos cuenta que a nosotros se nos ha exigido requisitos que a ellos no, transgrediendo notoriamente, insisto, el principio de igualdad de trato y de transparencia. Entonces, no estaban reguladas en las bases integradas las consideraciones que él señala y por tanto no teníamos obligación de cumplirlas. Bastaba con acreditar la disponibilidad. Muy bien, doctor Díaz. Creo que eso ya lo había comentado. Ok. No habiendo consultas de parte de la sala, damos por concluida la presente audiencia pública. Les agradecemos a todos por los informes realizados. Muy buenos días. Muy buenos días. Tribunal, muy buenos días a todos. Muchas gracias.